Bien, muy buenos días, señoras y señores. Es un placer recibirles hoy aquí en este aula de la UNED. Mi nombre es Ana Laguna, que soy la directora del centro de la UNED de Calatayud, CASPE y EGEA de los Caballeros. Y en este aula, en la que además celebramos este año, con feliz coincidencia con el yacimiento de los Bañales, celebramos este año el 10º aniversario de la creación de este centro, de este pequeño centro universitario dependiente de la UNED, aquí en EGEA de los Caballeros. Y en estas espléndidas instalaciones que disfrutamos gracias al Ayuntamiento de EGEA y en la que contamos con un equipamiento que nos permite recibir este tipo de actividades de contenido científico, de ámbito divulgativo y que cumple perfectamente con los objetivos de la UNED. Así que, de verdad, bienvenidos, bienvenidos los profesores que hoy van a participar, bajo la dirección de don Javier Andreu Pintado, de la Universidad de Navarra, aunque también profesor tutor del centro de la UNED en Pamplona. Tenemos la satisfacción de celebrar hoy este encuentro que va a profundizar sobre el yacimiento de los Bañales desde un punto de vista de la celebración también de 10 años de investigaciones histórico-arqueológicas en una ciudad romana que deja esos reflejos de la antigua Roma en el Valle del Ebro. Contaremos nada más y nada menos que con los profesores, además de con don Javier Andreu, contaremos con don Francisco Vitrangoli de la Universidad de Zaragoza, con doña Inmaculada de la G. González de la Universidad de Navarra y con Ángel Ventura Villanueva de la Universidad de Córdoba. Una jornada de profundización en nuestra historia, que creo que nos emociona y creo que nos lleva a todos al compromiso de seguir investigando y de seguir apoyando esta actividad, cada uno desde nuestro punto de vista. Y no hay más que ver la acogida que ha tenido la celebración de esta jornada. Así que para la UNED, una vez más, una satisfacción el recibirles aquí y el poder poner las instalaciones que son del Ayuntamiento, que usamos nosotros para nuestras actividades académicas y nuestras instalaciones. Bienvenidos y que disfruten de este día de profundización en la historia de la Roma antigua en nuestra tierra. Gracias. Bien, buenos días. En primer lugar, decir que es una satisfacción que un sábado por la mañana podamos tener esta sala llena para una jornada cultural en EGEA. En el Centro Cívico Cultural, en este edificio, que está dedicado a la difusión de la cultura en EGEA, un edificio que en la planta baja ya tenemos la biblioteca y en la planta tercera están las instalaciones de la UNED desde hace poco, es decir, un edificio para lo que es la cultura egeana municipal. En este caso es también cultura comarcal. Estamos hablando de una jornada que es una jornada cultural, una jornada que se refiere a la difusión del patrimonio cultural, del patrimonio arqueológico en este caso, y que además trata de un yacimiento de nuestra zona, un yacimiento de nuestra comarca, un yacimiento muy importante y que últimamente está teniendo algo que es realmente necesario para la defensa de nuestro patrimonio, y es que se difunda, que se implique a la población, que todos veamos que tenemos un yacimiento muy importante en nuestra comarca, un yacimiento de época romana, y que eso puede ser no solo un revulsivo para nuestra cultura, sino también para nuestra economía, para el turismo, para lo que es nuestra identidad, para el conocimiento de nuestro pasado, en definitiva, para lo que es el fortalecimiento y el poner en valor los recursos que tiene nuestra comarca. En ese sentido, los Bañales están teniendo últimamente una gran difusión, se está haciendo una labor muy interesante en implicación de la población, tiene muchos seguidores por redes, afortunadamente se está moviendo, y no hay más que ver cómo esta sala está llena, como digo, en un sábado por la mañana. Por eso, desde el Ayuntamiento estamos encantados de poder colaborar hoy, de poder poner este edificio al servicio de una jornada como esta, en un sábado, porque creemos que es algo muy bueno para la sociedad, muy bueno para nuestra cultura y muy bueno también para la UNED, que hay que decir que este año es el 10º aniversario de la UNED en EGEA, de la instalación del aula universitaria de la UNED en EGEA, y además de lo que es la labor educativa, realiza unas labores complementarias culturales y esta es una de ellas. Es gracias también a la UNED por facilitarnos la realización de estas actividades. Y gracias al profesor Andreu
porque de alguna manera es la cara visible de toda esta labor que se está haciendo. Es decir, los bañales no se trata solo de un yacimiento que cada verano vienen a trabajar unos arqueólogos, sino que hay un seguimiento de esa labor que se realiza, que hay mucha gente que está siguiendo casi día a día los descubrimientos, lo que se está haciendo ahí, y por eso digo que es muy importante la implicación de la comarca, porque así lo valoramos más. Nada más decir, pues eso, que estamos orgullosos y que siga adelante. Bien, bueno, pues muy buenos días a todos. A mí me toca decir ahora unas palabras de saludo y acto seguido pasar a la conferencia que me corresponde, que es un poco la que hace de marco de esta jornada. Quiero empezar agradeciendo al Ayuntamiento de Egea, sin el cual hoy por la mañana no podríamos estar aquí, porque habitualmente este centro está cerrado los sábados por la mañana, pero han hecho el esfuerzo para que esta jornada pudiera celebrarse con esa infraestructura tecnológica tan especial que tienen las extensiones y los centros asociados de la UNED, en este caso la UNED de Egea, y eso nos permite, pues bueno, como ha dicho José Antonio y ha dicho también Ana, bueno, pues exultar juntos en torno a un proyecto, luego lo repetiré en la charla, que se ha convertido en un proyecto de todos los 5 villeses, y eso desde luego ha sido posible gracias a la gente del territorio. Luego hablaremos también de esto. Estáis gente aquí de La Llana, de Castiliscar, de Biota, de Egea, de distintos sitios de la comarca, pero se ha hecho posible sobre todo gracias, eso sí que hay que subrayarlo en los últimos años, a la comarca de Cinco Villas. Si la comarca no hubiera apostado desde 2011 por los bañales, probablemente los bañales hubiera sido un pequeño espejismo de unos pocos años, como lo fue antes de que llegáramos nosotros. Hace solo una semana estábamos en esta misma sala con colegas llegados desde Roma, desde Coimbra, desde Po, desde Leiden, desde Oxford, clausurando el tercer coloquio de Arqueología e Historia Antigua de los Bañales, que fue posible gracias al apoyo del Centro de Estudios de Cinco Villas, como esta jornada es posible gracias a la institución Fernando el Católico, y comentábamos entre nosotros que con lo bien que nos habíamos sentido en Egea y con lo a gusto que todos los lugares por los que fuimos pasando, el Museo Acuagraria, también aquí el Centro de Estudios, los hoteles que nos han alojado, ¿no? Bueno, pues que teníamos que hacer más cosas en esta ciudad, ¿no? Que al final es la capital de la comarca, permite un impacto mucho mayor de lo que hacemos y, bueno, pues da efectivamente o subraya ese perfil comarcal que tienen que tener los bañales. Por tanto, realmente esta jornada en la que celebramos simbólicamente los 10, 11, ahora lo explicaré en la conferencia, años de trabajo en los bañales, pretende ser una puesta en común de una serie de elementos, podríamos haber elegido otros, que nos hemos ido encontrando en esa investigación, también unos guiños al futuro y a lo que queda por hacer, y también un pequeño homenaje a todas esas personas que desde distintas posiciones y desde distintos centros de investigación han hecho posible que Los Bañales sea efectivamente este proyecto social que José Antonio comentaba, pero también un proyecto científico reconocido a nivel internacional, también en parte gracias a toda esa investigación tan plural y tan difundida por los circuitos académicos que hemos tratado de hacer en estos años. Es un placer también ver el aula completamente llena, y hace unos años hicimos aquí la presentación del segundo volumen de la serie de monografías de los bañales, y también el salón, aquella vez era un viernes 30 de junio, se quedó pequeño, ¿no? Con lo cual ya se ve que la UNED de Egea, pues que nos trae suerte y que habrá que hacer más cosas para seguir inoculando el virus de los bañales, que se propaga con bastante facilidad a cualquiera que se acerque mínimamente a nosotros, a este territorio y a ese yacimiento que yo creo, lo subrayaré ahora en la charla, que se ha convertido en una bandera, por así decirlo, de todos los cinco villeses. Que disfrutemos todos de la jornada, algunos os quedaréis también a la visita que tendremos esta tarde al yacimiento, luego daremos al terminar algunas instrucciones al respecto, y aunque lo subrayaré también esta tarde en los bañales, todo el que viene a algo que guarda relación con el yacimiento se lleva siempre deberes, y al menos uno con seguridad, que es esa viralización del proyecto y ese hablar de lo que hayáis aprendido y de lo que hayáis escuchado
aquí para que cada vez Los Bañales sea un espacio más conocido, que haga territorio y que impacte, como de hecho ya lo está haciendo económicamente en el territorio. Muchas gracias. Compartir el ordenador. Pues selecciono la pantalla y ya entras directamente en la presentación normal. Solo vas a ver esto. Sí, lo que yo simplemente es, ¿ves? Como si estamos en directo. Y recordarte que estamos, si alguien lee el chat, que estamos en Vale. Muy bien, pues damos paso ahora, me toca autopresentarme, cosa que no voy a hacer, pero bueno, comenzar la conferencia primera de este ciclo. Quiero saludar no solo a la gente que estáis aquí, sino a bastante gente que está siguiendo el evento a través de la plataforma de centros asociados de la UNED y recordarle a ellos también que si quieren plantear en el turno del coloquio al final de la mañana cualquier pregunta, pues que lo pueden hacer a través del chat y que hay gente aquí que está siguiendo el chat para transmitirnos esas preguntas. Bien, el objetivo de mi charla y en general de esta jornada era, pues bueno, celebrar entre amigos este 11º o 10º, ahora explicaré por qué, cumpleaños de Los Bañales, ¿no? Digo entre amigos porque realmente nos sentimos así cuando venimos a este territorio que ya nos ha adoptado, ¿no?, como investigadores y también como personas, ¿no?, como ciudadanos. Y digo entre amigos porque creo que en esta sala estamos ahora mismo representados 3 pilares, 3 elementos que son esenciales y que seguirán siendo esenciales en el proyecto de Los Bañales. En primer lugar, la Sociedad de Cinco Villas, que ha creído en el proyecto desde el principio y que se ha reencontrado con Los Bañales gracias a nuestro trabajo y a ese esfuerzo muy generoso de dinamización y de difusión. En segundo lugar, el tejido investigador. Las personas que van a pasar por esta mesa cuando termine de hablar yo no son personas elegidas al azar, yo lo voy a explicar en esta conferencia introductoria. Hemos pensado muy bien a quién traemos y cada uno representa un valor concreto de ese proyecto que hacemos entre todos. Ya diré más tarde que la filosofía investigadora de Los Bañales ha sido siempre una filosofía abierta en la que hay mucho por hacer y ese mucho por hacer se deja en manos de cualquiera que quiera hacerlo, sumando a la propia labor que nosotros desarrollamos. Siempre hemos sido un proyecto abierto de innovación abierta y de investigación totalmente colaborativa. No hemos sido el típico yacimiento, hay muchos en España lamentablemente cerrado y en el que solo el equipo de trabajo se cree capaz de concluir desde el punto de vista histórico sobre él. Primer pilar, por tanto, la Sociedad de Cinco Villas. Segundo, el tejido investigador. Tercero, pero desde luego no en último lugar, los estudiantes. Estáis aquí un grupo bastante grande de alumnos, muchos de ellos alumnos míos de la Universidad de Navarra, otros exbecarios del proyecto procedentes de la Universidad de Zaragoza o de otros centros del país. Bueno, los estudiantes han sido y seguirán siendo, desde luego, el alma del proyecto, porque Los Bañales, además de un proyecto de dinamización y de investigación, lo diré en estos minutos de esta breve charla, es también un proyecto de formación y esencialmente creo que eso es lo que mejor define el trabajo que venimos haciendo en estos años. Bien, mi intervención va a ser una intervención, como he dicho, bastante breve, apenas un balance. Intentaré ser breve porque cuando hablo de Los Bañales es difícil que lo sea, pero voy a intentar ajustarme a la media hora que estaba prevista para mi intervención, para que así los colegas se puedan extender un poco más, ¿no? Mi objetivo es hacer sencillamente un balance, ¿no? Por un lado, un balance histórico y por otro lado, un balance también en cierta medida de gestión, de cómo hemos hecho las cosas en Los Bañales. Digo que ese balance será breve porque muchas de estas cosas han sido publicadas ya en algunos trabajos, tanto sobre la dimensión histórica como sobre la dimensión de management o de gestión del propio proyecto, y seré breve también, como he dicho, para, bueno, pues conceder
el protagonismo a los colegas venidos de la Universidad de Navarra, de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad de Córdoba, que nos honran hoy con su presencia aquí en Egea. En la primera parte de la charla me voy a limitar, aunque no esté bien hacerlo, a subrayar algunos méritos que, echando la vista atrás, me parece que son esenciales y que son marca de la casa de ese trabajo que hemos hecho en Los Bañales. El primero, mientras contemplan esa fotografía de Juan Micírez de la zona en la que estamos excavando en estos últimos años, no es un mérito nuestro, quizá sí, porque ha sido un mérito también, un premio a la resistencia, ¿no? Ahora somos el equipo más longevo de cuantos han pasado por Los Bañales. No hemos sido, obviamente, los descubridores del yacimiento ni los primeros en excavar, pero sí el equipo que lleva más años. Comenzamos con estudios de caracterización territorial a partir de prospecciones en 2008, por tanto podríamos decir que llevamos 11 años de relación con Los Bañales y con la comarca, aunque la primera campaña de excavaciones fue en 2009, con lo cual llevamos 10 años de trabajo de excavación en Los Bañales. Ese equipo que se ha convertido, como digo, en el equipo más longevo después de esos 10, 11 años de trabajo en el yacimiento, no habría podido funcionar, y de hecho esto marcó bastante los comienzos del proyecto, sin los dos grandes gigantes a cuyos hombros siempre hemos sentido que edificábamos el proyecto. No son ninguno de los que aparecen en esa fotografía, que es una de las fotografías más antiguas que tenemos del entorno de Los Bañales, debe ser en torno a 1879, porque entonces se estaba construyendo el cementerio de Sálava, aparecen ahí varios personajes y un maestro identificado como maestro de Sálava. En la época me refiero, esos gigantes sobre los que hemos edificado nuestra labor, a José Galiay, que trabaja en Los Bañales en los años 40, y a don Antonio Beltrán, que trabaja en Los Bañales en los años 70. Siempre que volvemos a sus escritos, especialmente a los de don Antonio, nos damos cuenta de que su manera de entender el proyecto en muchas cosas se parecía a la nuestra o a la inversa. Nosotros hemos querido, en parte, parecernos a cómo él hizo las cosas, ¿no? Y de hecho, tanto con el recuerdo de Galiay como con el recuerdo de don Antonio Beltrán, nos tropezamos a cada momento en la comarca. Y cuando trabajamos en el yacimiento y leemos las primeras intuiciones que don Antonio Beltrán, allá por marzo del año 72, dejó escritas, nos damos cuenta de la capacidad de visión, la capacidad de intuición que tenía para entender cosas que a nosotros nos ha costado varios años resolver respecto del yacimiento. Por eso siempre hemos sentido ese peso y esa responsabilidad de la herencia de dos personajes que se pueden considerar, creo que en eso quien conoce la arqueología aragonesa estará de acuerdo, pues pioneros en la arqueología de Aragón, tanto don José Galiay como don Antonio Beltrán. Un mérito sin duda indiscutible y en el que las imágenes de hecho son bastante elocuentes es que Los Bañales ha contribuido a vitalizar un espacio que pasó desde 1979, que es la fecha de la última campaña de don Antonio Beltrán, hasta 2008-2009, que comenzamos nosotros, prácticamente desapercibido para la historiografía, para la bibliografía, para la investigación. Era, en definitiva, un espacio romántico para muchos, sugerente para otros, pero en general abandonado, ignorado por las instituciones, también por las de investigación y, como comentábamos también hace un rato, antes de comenzar esta sesión, también un espacio expoliado. Obviamente lo que no tiene vida da la sensación de que no sirve y, bueno, pues eso invita al expolio, al vandalismo y a la destrucción en parte de ese patrimonio. Se ve muy bien si ustedes contrastan esa imagen de 2006, el famoso templo tal como lo publicó Galiay y como luego lo republicó Joaquín Lostal en la arqueología del Aragón romano, y la comparan con la imagen del foro en el año 2015. La imagen que ven en pantalla está caducada porque, como saben, el lateral
occidental, bueno, en ese caso norte del foro, está ya en parte también excavado, pero bueno, quería poner una imagen en la que se viera exclusivamente la recuperación de la excavación completa del foro a partir de la prolongación de este espacio en ángulo, que era básicamente el que había excavado en los años 40 don José Galiay. Esa revitalización que hemos desarrollado en Los Bañales se ha hecho con una herramienta, bueno, varias, pero una desde luego clave, ¿no?, que ha sido la de dar a Los Bañales la posibilidad de que recuperara el pulso investigador, devolver Los Bañales al circuito investigador, ¿no? Eso es algo que realmente hemos aprendido del proyecto que en su día desarrolló durante 7 años don Antonio Beltrán, que consiguió que Los Bañales, que eran prácticamente, con permiso de los trabajos de Galiay, unos desconocidos, empezaran a circular por toda la literatura, manuales, obras de referencia y obviamente estudios específicos sobre aspectos concretos. Y eso es lo que nosotros quisimos replicar. He dicho antes que esa labor se desarrolló a hombros de gigantes, ¿no? Bueno, pues precisamente hoy está con nosotros el profesor Beltrán Lloris, al que ven ahí visitando las inscripciones del recinto de la Victoria Imperial recién aparecidas. Acabamos de terminar de excavarlas esa mañana de julio de 2012, como representante, pues bueno, de esa generación privilegiada, consideramos, que empezó a formarse en arqueología y en antigüedad de la mano de don Antonio Beltrán. Paco tiene muchísimos recuerdos de sus tardes de verano y mañanas de verano excavando en Los Bañales, residiendo en Sádava, almorzando en La Llana, bueno, pues un poco abriendo paso a todos esos trabajos que nosotros hemos desarrollado estos años. Pero además le hemos traído aquí porque al profesor Beltrán se debe el primer artículo que hay publicado sobre Los Bañales y probablemente uno de los primeros también de su ya dilatadísimo currículum. Él publica en 1976 ese artículo cuya primera página aparece ilustrada en la diapositiva sobre el planteamiento urbano de Los Bañales en las actas de un simposio de ciudades augusteas, que no deja de ser un guiño a lo que luego Los Bañales nos ha subrayado, que es una ciudad muy potenciada, luego lo veremos con el advenimiento del Principado y con la época de Augusto. De hecho, es la primera gran publicación sobre Los Bañales porque los trabajos de don Antonio Beltrán, por ejemplo, sobre el acueducto y sobre las termas, son del año siguiente, son de 1977. Bueno, pues es un placer que él pueda hoy volver a hablar de Los Bañales y del patrimonio epigráfico de Los Bañales después de haber firmado ese primer artículo al que también siempre volvemos, bueno, pues como inspiración para el inicio de nuestros trabajos. Un cuarto mérito evidente de lo que hemos hecho en Los Bañales ha sido convertir el yacimiento en una especie de universidad abierta, ¿no? Hoy se habla mucho del aprendizaje-servicio, de proyectos que permiten a los universitarios formarse, pero que además esos universitarios, mientras se forman, prestan un servicio al territorio, en este caso de recuperación patrimonial, pero también de impacto económico en ese territorio, ¿no? Mejorando también el nivel cultural y la formación cultural del territorio en el que se desarrolla esa labor investigadora. Esa labor formativa que desarrollamos en Los Bañales se ha convertido también en una ocasión extraordinaria que a veces no valoramos suficientemente, porque incluso a nosotros se nos olvida, de fomento de las vocaciones científicas. Desde luego, de fomento de las vocaciones científicas en públicos apartados del circuito investigador. Bueno, la cantidad de niños que ya se han hecho mayores y nos saludan por las calles de la comarca y nos dicen: la primera vez que alguien me explicó un yacimiento arqueológico fuiste tú, me dicen, ¿no? Y ahora tienen 18, 19 años y entonces tenían, pues eso, 8 o 9 años y venían allí con el CRAO, con el centro que fuera, a pasear por Los Bañales. Pero también
hemos fomentado las vocaciones científicas de manera exponencial entre los universitarios. Están aquí, de hecho, estudiantes que vinieron cuando estaban en primero de carrera a excavar y que ahora pues han terminado su máster, están trabajando en secundaria, iniciando actividades de investigación. Algunos se han decantado por el mundo antiguo, otros no. Hay mucha gente de esos cerca de 500 estudiantes que gracias al esfuerzo de la comarca de Cinco Villas han pasado por los Bañales, que luego se han decantado por la historia reciente, por la historia medieval o por otros ámbitos del saber histórico. Pero es verdad que hay muchos que sí que se han dedicado a la antigüedad. Precisamente por eso, y la ven en la fotografía unos años más joven, pero esencialmente igual, una de las charlas de hoy, en concreto justo después del café que compartiremos en el descanso, corre a cargo de Inmaculada de Laje, que termina ahora mismo, en estos próximos meses, su tesis en la Universidad de Navarra. Inmaculada siempre cuenta que cuando vino a Los Bañales el primer año, en 2010, al que corresponde esa fotografía, ella decía, bueno, voy a excavar a Los Bañales, y la gente le preguntaba, ¿eso dónde está? Cuando a los pocos años volvió y empezó a formar parte de nuestro equipo de trabajo, pues bueno, Los Bañales ya tiene su propia vitola de glamour y prácticamente la gente envidia el hecho de que ella pueda estar trabajando con nosotros. Es un ejemplo que nos parece paradigmático de cómo alguien que empieza viniendo a excavar se ilusiona con un proyecto de trabajo y lo hace suyo hasta el punto de convertir en estos años de investigación doctoral bueno, pues su trabajo en una prolongación y en un servicio a este proyecto. Otro mérito clave del proyecto y que nos parece también irrenunciable es la internacionalización del yacimiento, ¿no? Como respuesta y como resultado de ese regreso de Los Bañales al circuito investigador, prácticamente desde 2010, con Macu en la foto anterior aparecía Vera, que ahora está haciendo el doctorado en UCLA, en la Universidad de Los Ángeles, en California. Se ha decantado por el mundo egipcio, que parece que tiene algo que ver también con las vocaciones científicas en Los Bañales. Bueno, pues ella fue una de las primeras estudiantes internacionales que tuvimos. Este año tuvimos también un estudiante de Oxford que nos contaba que la excavación de Los Bañales estaba ya en la oferta académica que Oxford envía en primavera para que los estudiantes sepan a qué excavaciones pueden acudir. Aquella vez no me acuerdo muy bien cómo recaló Vera entre nosotros, pero bueno, este chico Eivin cuando vino nos decía, bueno, yo he recibido un email de la Facultad de Classics de Oxford en el que se nos invitaba a aplicar a la excavación de Los Bañales. Ahí ha funcionado muy bien una iniciativa que son los Archaeology Programs, un programa de arqueología para estudiantes internacionales que con 4 ediciones ya ha puesto en marcha la Universidad de Navarra y que ha permitido traer a Los Bañales a gente prácticamente de todo el mundo. Hemos puesto ahí una bandera, obviamente aragonesa, con las distintas procedencias de los estudiantes que en el marco de ese programa internacional han pasado por Los Bañales, ¿no? Y nos gusta decir que abrazan al mundo pues desde Taiwán hasta Canadá o desde Chile hasta Reino Unido y contribuyen, bueno, pues a exportar la imagen de la comarca, la imagen del patrimonio arqueológico aragonés y obviamente también los valores del proyecto. Bien, otro elemento característico, otro haber en esa cuenta de resultados de Los Bañales ha sido el convertir Los Bañales en un motor del turismo comarcal. Más o menos, algún año hemos superado la barrera de los 4.000 visitantes anuales, más o menos Los Bañales recibe ahora en torno a 3.000, 3.500 visitantes al año, exclusivamente en visitas guiadas. Luego va mucha gente por libre que no podemos contabilizar, a pesar de esa app que hicimos para el foro que nos da un cierto feedback sobre la gente que va, pero también se la puede descargar en su casa, con lo cual al final no es un elemento muy determinante. A nosotros siempre nos gusta subrayar que el crecimiento de las cifras de turismo en la comarca de Cinco Villas en los últimos 4 años
corresponden también al incremento de visitantes que ha recibido Los Bañales. Desde luego a nosotros no nos parece sencillamente una casualidad. Viene más gente a Los Bañales, más gente se queda en el territorio y consume los otros productos turísticos, quizá el románico especialmente, que siempre ha vendido con mucha profesionalidad este territorio. Esa cifra de visitantes anuales, también hay que subrayarlo, se ha conseguido a partir de exclusivamente una labor de voluntariado cultural. Está aquí Joaquín Latorre, que hace últimamente muchas, por no decir casi todas, las visitas que se programan y se solicitan al yacimiento, y eso que para nosotros es un acto de generosidad y que permite también captar unos recursos que se pueden luego invertir en el propio yacimiento, pues bueno, también obliga a que las instituciones hagan un poco de autoexamen para ver qué pueden hacer para que esta estructura de voluntariado cultural que saca adelante esas visitas no tenga que prolongarse por muchos años, porque llegará un momento en el que sencillamente, tirando del voluntariado, no tendremos capacidad de gestionar ese proyecto y esa dinamización turística. Todos esos aciertos que he subrayado, probablemente también con algunos errores que normalmente no se cuentan en público, pero que los podemos comentar luego en el café, porque siempre hay aciertos y fallos en un proyecto de 11 años, bueno, pues han conseguido que Los Bañales sea un referente en la comarca, o dicho a la inversa, que la comarca se reencuentre con Los Bañales. Nosotros cuando llegamos siempre recordamos una primera conversación con el ya entonces alcalde de un castillo, José Luis Avenia, en el que le pedíamos una serie de datos catastrales de algunas de las parcelas en las que queríamos trabajar, y su primera respuesta fue, bueno, vosotros no duraréis mucho en Los Bañales porque ya don Antonio Beltrán estuvo allí, se marchó, él era muy listo y seguramente vosotros no vais a encontrar nada porque él ya lo sacó todo, ¿no? Unos años después, Isidro Aguilera, que todos conocen, ahora director del Museo de Zaragoza, ilustre borjano y buen amigo, me decía, bueno, ya se ve que justo don Antonio prácticamente no sacó nada, puso en marcha el proyecto, pero parece que los grandes hallazgos nos esperaban desde una óptica también providencial a nosotros, ¿no? Yo creo que haber conseguido que la gente recuperara la fe en Los Bañales como un producto cultural que tiene mucho que decir es nuestra principal contribución al proyecto, ¿no? La gente ha entendido que es un yacimiento de todos, que es, como comentábamos antes con José Luis, un gran proyecto comarcal, y se ha identificado contribuyendo también a proteger un bien que pertenece a todos. Quizá la muestra más característica de eso es la labor que se ha hecho con la gente menuda, donde van los niños, acaban también yendo los padres a ver ese yacimiento con el que los chavales han pasado una mañana de un día de primavera o de otoño, pues correteando por allí o escuchando, en este caso, las explicaciones de Joaquín en uno de los vestíbulos de las termas, pero también las jornadas de puertas abiertas. Quizá nos acostumbramos, pero llevamos 3 años reuniendo a en torno a 1000 personas en las jornadas de puertas abiertas de Los Bañales. Yo el otro día decía en la muestra romana de la Asociación Muscaria en Sádava, que no sé si hay eventos que tengan esa capacidad de convocatoria, al margen de eventos festivos, en la comarca, y que eso es algo que debemos también reflexionar sobre cómo incentivar y cómo contribuir a difundir. El tercer ponente que viene hoy, el profesor Ángel Ventura, es también un ejemplo de ese virus de Los Bañales y de esa identificación con el yacimiento. Podríamos decir que, como gran parte de los que formamos parte del equipo, Ángel es ya otro Cincovillés de adopción que se asomó a Los Bañales por los descubrimientos epigráficos y que en los últimos años ha firmado con nosotros importantes trabajos de reinterpretación en esa filosofía que decíamos antes de la innovación abierta, que nos han ayudado a entender determinados problemas históricos. Además, Ángel, que ha perdido tiempo, como ven en esa imagen de, si no me equivoco, su última visita, a explicar a los estudiantes cómo él ve esas cosas que nosotros excavamos
y encontramos tiene esa gran capacidad de demostrar cómo dos ciudades tan separadas como Torreparedones en Baena, en Córdoba, y Los Bañales en un castillo en Zaragoza pueden tener tantos elementos, tanto históricos como arqueológicos, incluso como de gestión en común. Todo este balance de gestión debe complementarse, es ya la parte final de mi intervención, con un balance histórico. Obviamente yo no puedo señalar aquí en los 5 minutos que quedan todo lo que Los Bañales nos ha enseñado a la historia de la romanización en Aragón, pero no quiero terminar la charla sin señalar, en tanto que historiador, que es lo que esencialmente soy, qué es lo que ha aportado Los Bañales a esa historia de la presencia de Roma en el Ebro. Bueno, son 4 pinceladas, consciente de que muchos de los elementos que se queden en el tintero saldrán también después en las intervenciones de mis colegas. La primera es el dibujo de una secuencia cronológica perfectamente replicable a muchas ciudades del Valle Medio del Ebro, que permite trazar la evolución de la ciudad en 5 pasos muy nítidos. Un gran despegue en época de Augusto, una consolidación, en el caso de Los Bañales, escenográfica, política y también territorial en época Julio-Claudia, un despegue de la ciudad en época Flavia, cuando se convierte en municipio de derecho latino, una retracción de ese despegue a partir de época severiana y de época antonina a finales del siglo II y un abandono con todos los epílogos tardoantiguos en torno al siglo III que abre, que introduce el yacimiento en esos siglos complejos de la tardoantigüedad, como saben en Los Bañales, también con presencia visigótica y con presencia también emiral hasta el siglo IX, en el que el yacimiento deja de estar ocupado y bueno, pues entra en esa fase, digamos, un poco de la recuperación de la memoria durante el Renacimiento y en los tiempos ya posteriores al siglo XVII y sobre todo al viaje de La Baña en 1610, que abre un poco todo ese periodo de revitalización progresiva de Los Bañales. La segunda aportación, presentábamos precisamente este volumen aquí, como decía, hace un par de años, es la de evidenciar un modelo de ciudad, que es ese modelo que con la historia augusta hemos denominado de los Oppida Laventia. Ciudades que a través de la evidencia material nos han subrayado como apenas 100 años después de su promoción al Estatuto Municipal se convirtieron en ciudades en dificultad, en ciudades en declive, como habitualmente se traduce esa expresión latina Oppidum Labens. Ese modelo de las ciudades en crisis se ilustra muy bien en el caso de Los Bañales y se ilustra además a partir de evidencias muy gráficas y también muy visuales, que además estratigráficamente, como explicará después Macu, pues hemos podido fechar con bastante precisión. Por ejemplo, la instalación de edificios industriales o privados adheridos a la parte baja del foro público, contraviniendo cualquier tipo de medida protectora de la decus, del buen ornato de la Plaza Mayor de la ciudad, caso, por ejemplo, de ese horno adherido a uno de los contrafuertes del criptopórtico meridional de la Plaza del Foro, o también esta brutal y siempre impactante muestra de la pérdida de valor que en la segunda mitad del siglo II después de Cristo tuvo o sufrió todo el programa escultórico, todo el programa decorativo y ornamental oficial con que contó el foro de la ciudad. Una tercera aportación histórica que precisamente cuando, quizá el profesor Beltrán no lo recuerde, quizás sí, cuando nosotros empezamos a trabajar en Los Bañales, recuerdo que el profesor Beltrán me dijo, bueno, es un yacimiento interesante porque nos puede ayudar a caracterizar el perfil material de los municipios flavios. Yo había hecho mi tesis de doctorado hace ya algunos años bajo su dirección sobre la municipalización flavia de Hispania y obviamente empezar a trabajar en un yacimiento que pensamos
que es un municipio flavio, era una ocasión de caracterizar cómo reaccionaron este tipo de ciudades antes estipendiarias, en el caso de Los Bañales, en el mejor de los casos, Siestárraga, una ciudad federada, a las medidas de extensión del derecho latino a toda Hispania por parte del emperador Vespasiano, ¿no? No conocíamos bien ese perfil, pero ahora empezamos a conocerlo bien. Ya hemos visto que el perfil material de los municipios flavios es, en cierta medida, crítico en una parte, porque 100 años después tuvieron dificultad para mantener esas infraestructuras que en el caso de Los Bañales habían ido incorporando incluso años antes de la municipalización, pero también con posterioridad, pero también la excavación en Los Bañales y los estudios previos de los equipos anteriores han subrayado algunos elementos muy característicos de la vida urbana en esos municipios flavios. La monumentalización, parece que las termas se construyen en época flavia, según la propuesta de datación que hizo tanto por la planta como por los materiales don Antonio Beltrán, y que después Virginia García Entero, como una de las grandes expertas en termas en nuestro país, confirmó. Parece que son la típica obra del orgullo cívico municipal, pero también, quizá eso no lo esperábamos ninguno, Carlos se sonríe porque fue testigo en parte, ¿no?, de ese momento, ¿no? También Los Bañales nos obsequió con esa dimensión autorrepresentativa de fortalecimiento de la visibilidad de la élite local como consecuencia de la promoción de la ciudad al estatuto municipal. El espacio público empezó entonces a llenarse de la imagen de todos esos grandes miembros de la élite, que probablemente lo eran ya antes, pero que ahora empiezan a regalar a la ciudad recintos de culto en los que además, caso por ejemplo del recinto de los Fabios y las Porcias se representan, por así decirlo, a sí mismos. Y por último, y quizá este sería el horizonte más impactante y el que exigiría más minutos, pero voy a terminar ya porque ha sido precisamente materia de discusión en el coloquio que clausurábamos aquí la semana pasada y cuyas actas espero podamos presentar, quizá aquí el próximo verano, siempre que los contribuyentes al coloquio sean y seamos todos disciplinados, que es el de que Los Bañales han subrayado un despegue monumental, programático y oficial bastante evidente en los años inmediatamente posteriores a la fundación, en el año 15-14 a.C., de la colonia Caesar Augusta. Por utilizar una etiqueta, hemos llamado con Pomponio Mela a ese fenómeno el fenómeno de los parvaópida, de esas pequeñas ciudades que, sin embargo, con una rapidez bastante notable entre Augusto y los Flavios, se dotan de todo el equipamiento urbano necesario para funcionar como ciudades. Los Bañales construye en ese momento su foro, por ejemplo, deja entrever en el foro evidencias del culto y de la devotio imperial, por ejemplo, ese sensacional pedestal de Tiberio del año 31-32, se inaugura con programas oficiales como las inscripciones a Cayo y a Lucio César, quizá acompañadas de una inscripción de Augusto, que son las que inauguran esa representación de la plaza mayor de la ciudad y abren el camino a esas primeras élites, este Sempronio Vítulo, muy bien conectado con la burocracia y el ejército imperial, y que se convierten en un ejemplo de esa difusión, de esa urbanitas, que es un ideal muy característico del reinado de Augusto y del nuevo tiempo augusteo, que bueno, pues se extiende durante todo el Alto Imperio. Quizá junto con esos programas epigráficos, la imagen más nítida de esa rápida y romanísima urbanización es el Gran Decumano, con sus cárdines respectivos que estamos excavando en esos últimos años, que parece que se agotó a finales del siglo II, pero que parece que está ya construido en época Julio-Claudia, cuando se construye esa gran domus en la que Inmaculada de Laje y Tamara Peñalver están trabajando
en los últimos años. Una evidencia muy clara de que Roma desembarca en una ciudad, la que convierte en gran ciudad administrativa en el territorio y quiere aprovechar los espacios de que dispone en el llano para levantar una ciudad que parezca realmente una ciudad romana y que se convierta en un escaparate de romanidad mucho antes de la promoción municipal. Bien, este es un poco el balance que quería trazar de lo que hemos conseguido desde el punto de vista de la gestión y lo que hemos conseguido también desde el punto de vista histórico. Obviamente hay muchos otros aspectos de la historia de los Bañales que se podrían tratar en esta charla, pero bueno, el objetivo también es que muchos de ellos sean tratados en las charlas del profesor Beltrán, de la profesora Delaje y del profesor Ventura, que me van a suceder en el uso de la palabra, y obviamente cualquiera de ellas que se haya quedado en el tintero la podemos discutir o con el café que tendremos luego o especialmente en el turno de coloquio final. Muchas gracias.